Ustedes han oído hablar de un juego en línea que se llama Minecraft. Estoy seguro de que muchos sí. Es muy entretenido y se pueden hacer cosas bastante interesantes. Pero lo importante es que además se pueden ver cosas muy particulares, en especial si tú eres de los que pasa mucho tiempo en este juego. Hace no mucho, un usuario había creado un mapa bastante grande y estaba construyendo. Era tarde en la madrugada y cuando ya llevaba varias horas inmerso en el juego, vio a otro usuario muy a lo lejos. Cuando le aplicó el zoom, se dio cuenta de dos cosas muy interesantes. La primera es que este usuario no tenía ojos, o por lo menos el carácter que aparecía en la pantalla no parecía tener pupilas. La cuenca de los ojos, de los globos oculares, estaban vacías completamente. Esto no le preocupó mucho porque después de todo uno puede manipular al personaje, quizá incluso más allá de lo que el mismo juego te permita. Si eres de esas personas que saben mucho, cualquier cosa es posible. Lo perturbador era que este usuario en particular, además de que no respondía a ningún mensaje, simplemente se le quedaba viendo al jugador desde lo lejos. No tenía un nombre de usuario encima de su cabeza, como todo el resto de las personas que utilizan Minecraft. Bien resuelto, dejó lo que estaba haciendo y el jugador se puso a perseguir a este personaje. Pero ni bien el misterioso jugador detectó que alguien se le estaba acercando, decidió darse media vuelta y desaparecer entre los árboles y la neblina de Minecraft, y más nunca lo pudo encontrar. El jugador siguió trabajando en lo suyo, pero no pudo olvidar esto, así que bien resuelto fue a los foros de Minecraft y preguntó por este extraño personaje, y lo describió tal como yo se los he descrito a ustedes. La órbita de los ojos vacía y sin nombre de usuario. ¿Cuál fue su sorpresa? De que a los 5 minutos su mensaje fue borrado. No entendió por qué, así que volvió a subir la pregunta, pero esta fue borrada todavía más rápidamente. Y además recibió un mensaje privado. El mensaje privado venía de parte de un moderador que simplemente le puso la palabra stop, detente en inglés. Y con mucha razón, este jugador de Minecraft se lo tomó como una amenaza y no volvió a subir más el mensaje. Pero más tarde, durante esa noche, recibió otro mensajito privado de parte de un usuario que le dijo que también había visto a este personaje e incluso le describió cosas que él no recordaba, aparte de la órbita de los ojos vacía y que no tenía nombre de usuario, como por ejemplo el color de la indumentaria. Se lo tomó muy en serio, pues esto fue prueba suficiente para determinar de que no le estaban echando broma. En verdad había visto a este misterioso jugador. Y no solamente eso, sino que la persona que lo había contactado tenía datos de otras personas, muy pocas, que habían visto exactamente lo mismo. Y le dijo, mejor vamos a hablar por mail, porque los moderadores pueden ver los mensajes privados nuestros. Y aunque no sea una regla tipificada, está completamente prohibido hablar de eso en el foro. Más tarde, recolectando información, nuestro jugador supo que el personaje misterioso de ropa amarilla, pantalones marrones y con rasgos faciales extraños pertenecía al hermano del creador de Minecraft, que se llama Notch.
o por lo menos ese es su nickname. ¿Cómo lo saben? Simple, porque antes de que su nickname no se pudiera ver, ese mismo muñeco pertenecía a un usuario de nombre Herobrine, y en efecto era un sueco que a la vez es el hermano de Notch, que también es sueco. Por lo tanto, decidió agarrar el toro por los cuernos nuestro jugador y le mandó un correo electrónico a Notch preguntándole sobre el personaje en cuestión, pero decidió ser prudente. No le habló de nada del foro, ni le habló tampoco de detalles particulares. Simplemente le dijo que si él conocía a un tal Herobrine, y también describió las características de su personaje. Tardó mucho en recibir una respuesta porque obviamente el señor Notch es un hombre muy ocupado, pero finalmente llegó a su bandeja de entrada. El mensaje fue muy corto, muy parco y muy simple. Sí, yo tenía un hermano. Sí, su nickname fue Herobrine, pero él murió hace tiempo. Él ya no está entre nosotros. Muy poca gente va a aceptar esta verdad de buena gana, pero resulta que varios de los logros médicos más importantes que disfrutamos hoy día tienen como piedra angular a varios de los abusos más aberrantes y oscuros de la historia humana. El doctor Joseph Mengele, arropado bajo el poderosísimo manto nazi, no fue sino la punta del iceberg. La patrulla 731 en Japón, cuyos logros médicos aún se disfrutan hoy día, fue famosa por mutilar, brutalizar y destruir incontables vidas de chinos, rusos e incluso occidentales que tuvieron la infinita desgracia de ser capturados por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial. Si estamos hablando de verdades odiosas, también vale mencionar otra. Y es que pocas veces se han visto tantos progresos en tan poco tiempo como durante las guerras, pues obligan a las naciones a superarse por las malas. Cuando Hitler fue derrotado, dos superpotencias se disputaban la supremacía del planeta Tierra. ¿Y quieren saber algo? Esta historia es parte de esas atrocidades que se cometieron bajo el secretismo de sus gobiernos durante la era de los años 50. En un oscuro y profundo laboratorio norteamericano estaban investigando la muerte humana en su sentido más llano, más simple y más puro. Sabían, pues, que los seres humanos mueren a diferentes edades y de distintas maneras, unos enfermos, otros por accidentes, otros por causas naturales. Querían saber, pues, cómo propiciar la muerte de una persona de la manera más indolora posible, es decir, durante sus sueños. La persona que muere en sueños se le considera muy afortunada. La gran mayoría muere por infartos o por el cáncer, pero, o por lo menos hasta hace poco se creía que quien moría en sueños lo hacía de manera diáfana y sin sentir absolutamente nada. Así que este laboratorio logró conseguir a una multitud de personas que nadie extrañaría, todos mayores de 85 años, vagabundos, errantes. Los bañaron, les dieron de comer y simple y llanamente los hicieron esperar, no curando del todo sus enfermedades, pero procurando que estuvieran dormidos para cuando llegara el momento final. Ya dije que era una época de grandes avances médicos, así que por primera vez podían ver la actividad cerebral de una persona
en tiempo real, poniéndole chupones a los lados de la cabeza conectados a largos cables que iban a computadores. ¿Cuál fue la sorpresa de que cuando las primeras personas murieron, los médicos vieron que los encefalogramas de los durmientes tiraban picos en la impresora con la aguja muy altos, muy agresivos, lo que les llevaba a concluir que sus cerebros no solamente tenían una actividad muy alta, varias veces mayor que la de una persona despierta, e incluso varias veces mayor que la de una persona que está sufriendo un estrés muy grande. Ellos consideraron que eran pesadillas, pero se aterrorizaron mucho al ver que estas pesadillas no fueron coincidencias de dos personas. Más tarde murió otra, y como se aseguraron de que estuviera soñando en el momento de su desenlace final, se dieron cuenta de que los resultados de la aguja también tiraban picos altísimos. Se dieron cuenta de que las personas en sus sueños, cuando mueren, sufren de una manera terrible. Hicieron la prueba y resultó positiva, es decir, pasó exactamente lo mismo con otras 4 personas más, hasta que finalmente tomaron la determinación de revivir a alguien que estuviera muriendo en sus sueños. Es decir, lo tenían que despertar, pero a la vez lo tenían que estabilizar. Así que prepararon un equipo médico enorme y sin muchas esperanzas esperaron al día en que la persona seleccionada, que estaba muy enferma, muriera. Se encontraba durmiendo por medio de químicos y finalmente empezó. Ta, 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 ta. La impresora comenzó a lanzar picos altísimos de actividad cerebral. La pantalla estaba completamente roja con la imagen fantasmal del cerebro. El equipo médico se volcó sobre el pobre anciano, le inyectaron varias cosas, lograron revivirlo, lograron despertarlo. Pero fue completamente en vano, pues cuando llevaba segundos de estar despierto, sufrió de un infarto cardíaco y quedó fulminado. Uno de los científicos jamás va a poder olvidar lo que susurró el anciano antes de morirse, cosa que lo llevó a cancelar el proyecto para siempre y dejarlo dormido en un oscuro laboratorio a través de archivos incontables. El anciano le dijo: muérete antes de dormirte. No se sabe nunca qué vio. ¿Alguna vez ustedes han visto una serie que se llama Bob Esponja? Yo sí, y les confieso algo, me gusta mucho. La considero una especie de Ren y Stimpy para chicos. Creo yo, considero que tiene un estilo parecido. Respecto a Bob Esponja, hay una historia que ha recorrido el internet que se ha hecho muy famosa. Una leyenda terrible que incluso ha derivado en otras más pequeñas, en otras series, pero se considera que la única auténtica es esta. Era la temporada 3 y ya habían estrenado la película. Por lo tanto, los creativos del canal, todos personas muy jóvenes, estaban secos de ideas y además tenían otro fardo muy grande encima. Tenían que remodelar un poco la estética del show. Pues de acuerdo a reglas de marketing, ya se estaba haciendo un poco viejo. Habían pasado 3 años desde el estreno de la animación y ya era hora de darle un toque distinto, más adaptado al tiempo que corría. Bien.
Decidieron volver a los orígenes. Y cuando uno vuelve a los orígenes, vuelve a los episodios piloto. Produjeron 3. Ninguno particularmente gracioso, pero cuando estaban todos reunidos en la pequeña sala con un gran televisor, pantalla plana, plasma, empotrado a la pared, decidieron insertar el último CD. El episodio empezaba así: el suicidio de Calamardo. El jefe consideró esto una broma de mal gusto, pues como ustedes saben, cuando diriges o produces material que está enfocado a los niños, tienes que tener cuidado de decir ciertas cosas, ciertas palabras son prohibitivas. Por ejemplo, la palabra cáncer está prohibida en una animación. Y aunque suicidio no estaba particularmente tipificada como una palabra prohibida, es obvio que no se podía utilizar. Pero lo consideró como algo que no se pudiera arreglar. El show podría ser, el episodio podría ser llamado de cualquier otra manera, así que lo dejaron correr. ¿Cuál fue la sorpresa de ellos de que esta entrega en particular iba a ser muy sorpresiva, pero por todas las causas equivocadas? Empieza Calamardo practicando con el clarinete en su cuarto. Gira la cabeza, ve por la ventana a Bob Esponja, que está allá abajo, y le dice: Calamardo, nos vemos en el concierto de esta noche. La escena corta muy bruscamente, incluso de una manera amateur, y ya está Calamardo en la tarima, y lo miran miles de habitantes del pueblo, peces, caracoles, de todo. Los que vean esta animación saben a qué me refiero. Empieza a tocar el clarinete con una melodía muy triste. Pero más temprano que tarde sucede algo extraño, y es que la gente lo empieza a abuchear, pero no de una manera graciosa, caricaturesca, como la que estamos acostumbrados, no, de una manera cruel, ruin, perversa. Es difícil de describir. Incluso Bob Esponja se salió del personaje completamente y estaba abucheando a Calamardo. Y cuentan que los ojos de Bob se veían terriblemente reales, así como los ojos de Patricio, de Arenita, de Don Cangrejo, de todo el resto del elenco. Ojos muy reales, y aunque no se podía escuchar muy bien qué decían exactamente, tú podías saber que era horrible, porque los rostros de ellos estaban muy arrugados, con expresiones de rabia muy profunda. Calamardo obviamente deja de tocar y los mira asombrado, pero nuevamente, insisto, no de la manera caricaturesca que estamos acostumbrados, sino con una expresión mucho más visceral. La impresión degrada en depresión. Corta la escena bruscamente otra vez, y está Calamardo sentado en su cuarto. Hay un filtro muy oscuro de fondo, muy espectral. Nosotros sabemos cuál es el color de Calamardo, pero ahora tenía un aspecto más malva. Y tenía los ojos rojos, pero no insinuando nada diabólico, sino porque estaba llorando. Y lloraba, y lloraba, y caían las lágrimas. Lágrimas largas. Y la forma en que Calamardo sollozaba y gemía no era para nada digno de una caricatura. Y así pasó el tiempo, 2 minutos, 3 minutos, y todo el mundo en el estudio frío, viendo la pantalla. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y decía cosas, pero muy por lo bajo, que no se podían distinguir. Entonces la imagen vuelve a cortar muy bruscamente y se ve una fotografía. Obviamente todos en el estudio se crispan, agarran el control remoto y retroceden, porque no era ni siquiera un mensaje subliminal, era muy obvio para ser un mensaje subliminal, pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llegan a ese cuadro en particular, era de un niño mutilado en una acera,
muerto con lo que a grosso modo se podía describir como hachazos, con las vísceras chorreándole en las cinturas y en las entrepiernas, salidas, las tripas, los intestinos, una raja enorme abierta, la sangre brotando en la acera, en el pavimento caliente, y se ve una sombra sobre el niño, que obviamente es la persona que le está tomando una foto. Revuelo en el estudio, gritos inclusive. El director está furioso, pero cuando el sopor amaina un poco, sigue el episodio y simple y llanamente está Calamardo llorando y llorando y llorando, y empiezan a multiplicarse los cuadros de niños destrozados completamente. Uno incluso ya no tenía cara, tenía una raja enorme en el medio de la cabeza y tenía los lados del rostro divididos así de manera grotesca, como si fueran lonjas de carne. Y luego todo vuelve a lo mismo, al rostro de Calamardo, pero esta vez él ya no está llorando. Simplemente está viendo fijamente a la pantalla con sus ojos grandes y rojos. Y así se queda por un rato ante el silencio sepulcral del estudio, como si se estuvieran viendo mutuamente animación y realidad. Escuchan que de los parlantes sale una voz muy gruesa que dice "Do it", que significa hazlo. Y finalmente Calamardo coge una escopeta y se vuela la tapa de los sesos. Fragmentos de carne, huesos, materia gris y sangre tan espesa que parece negra cubren la pantalla. Y el episodio termina tan abruptamente como empezó. Reúnen a todo el equipo responsable de la animación en el estudio. Pero por más severos que son, nadie se atribuye la creación del mismo. Nadie toma para sí la responsabilidad de ese episodio piloto, que sencilla y llanamente apareció en una caja puesto junto con los demás. La cuestión degenera con mucha rapidez y llaman a la policía, puesto que no saben si las fotos de esos niños las sacaron simplemente de internet, que es lo que quisieran creer, o si en verdad alguien las tomó. Pero cuando llega la ley y revisan y buscan y se empapan del tema, pasan las semanas y concluyen en dos cosas. La primera es que no hay pruebas de que nadie haya creado esa animación en el estudio, puesto que hacer un show, incluso si se trata de un capítulo, no es algo fácil. Se necesita un equipo entero y los recursos del canal para ello, pero no pueden probar que nadie lo hizo, incluso si fuera una sola persona, que ya de por sí es muy improbable. Y en segundo lugar, nadie reportó a ningún niño desaparecido y nadie supo de ningún infante asesinado, ni en las últimas semanas, ni en los últimos meses, ni tampoco en los últimos años, por lo menos no como se mostraban en las fotos. Determinaron que eran reales, pero no encontraron a nadie desaparecido. No se sabe qué pasó con este episodio, si lo destruyeron, si lo borraron, pero eso no es lo importante. La vida siguió como siempre. Todo esto no es, pues, sino el simple testimonio de un interno que asegura haber visto lo que vio: el suicidio de Calamardo.